Sabemos que para querer algo y para abrazar los intereses de nuestra patria es necesario conocer primero el camino recorrido para poder luego mirar con aplomo el futuro, sobre todo en estos tiempos, en estas circunstancias actuales. De cara a los 200 años de nuestra independencia, rendimos un tributo a todos aquellos quienes con su esfuerzo dedican tiempo, ponen su sudor para surcar los caminos de nuestra peruanidad. Vamos a iniciar este programa con el ciclo Mujeres de la Independencia. Bien, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí, de que nos hayan abierto las puertas de sus escuelas y que se hayan decidido a participar en este foro en el que estaremos hablando. Realmente es un ciclo de 4 conferencias en el que vamos a estar hablando de distintas mujeres que participaron de una manera u otra durante el proceso de independencia. Hoy vamos a conversar sobre Manuela Sáenz y la profesora María Elena Arce va a comenzar su participación dándonos un perfil biográfico y hablándonos un poco de por qué es tan importante esta reunión para todas y para todos. Muchas gracias, Mariana. Buenos días con todos y todas ustedes. Quiero empezar agradeciendo al Centro Cultural Petroperú por este espacio tan importante para la difusión de la historia de las mujeres. Me da mucho gusto compartir con Mariana esta conferencia sobre una mujer tan importante para la historia latinoamericana. Quiero también darles las gracias a todos los que están aquí presentes a través de la virtualidad, saludar a los profesores y estudiantes y, bueno, confesarles que es para mí un privilegio dirigirme a un público joven, ¿no?, de adolescentes de secundaria, porque considero que la historia nos ayuda a generar pensamiento crítico en esta etapa de la vida, y en este caso puntual, lo que yo quisiera es que ustedes puedan reflexionar a partir de esta conversación que tendremos alrededor de la vida de Manuela Sáenz, sobre algunos aspectos no solamente de su vida particular, sino de la vida política de principios del siglo XIX, de lo público, de lo privado, de los derechos y de la búsqueda de igualdad para hombres y mujeres, pero sobre todo quisiera que reflexionemos sobre la importancia de incluir a las figuras femeninas en el discurso histórico, porque incluirlas es conocerlas, y como bien dice el nombre de este ciclo de conferencias, conocer es querer, ¿no? Pero también es entender cuál ha sido nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y también para encontrar inspiración en aquellos personajes que tuvieron una participación decisiva en los procesos históricos, ¿no? En ese sentido, he formulado algunas preguntas en relación a este personaje que abordaremos el día de hoy. Y bueno, voy a intentar responderlas a lo largo de la exposición y de la conversación, porque también considero que pueden servirnos de guía para no perdernos en esta vida tan turbulenta y multifacética de Manuela Sáenz, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla. Denme un minuto, por favor, para hacerlo. Por favor, Mariana, me avisa si es que estoy compartiendo, porque me parece que no. Ya salió, pero llegamos a verla. Ahí está. Se ve perfecto. Perfecto, ok. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, les había formulado estas preguntas. ¿Por qué es importante hablar de Manuela Sáenz ahora? ¿No? ¿Qué sabemos sobre Manuela y qué deberíamos saber? ¿Quién era? ¿Cuál fue su época? ¿Cómo eran las mujeres de su época? ¿Por qué ella es un personaje icónico, ¿no? ¿Qué hizo y qué ocurrió a consecuencia de lo que hizo? ¿Qué representa para las mujeres ahora, hoy en día? ¿Y cuál debería ser su lugar en la historia, ¿no? Además, les he puesto al final algunos lugares donde se puede conocer más sobre ella y de donde yo he tomado muchos datos para esta conferencia, ¿no? Acá les he puesto la firma de Manuela para que ustedes tengan un acercamiento también de alguna manera a ella. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de Manuela Sáenz, ¿no? Partamos de esa pregunta. Bueno, esa podría ser una de las primeras preguntas en surgir, teniendo en cuenta que Manuela fue una mujer que nació hace más de 200 años. Además, la pregunta se vuelve más pertinente si pensamos que Manuela nació en Quito, Ecuador, y no en Perú. Y lo que yo espero con esta charla es que al final terminemos dándonos cuenta de que Manuela Sáenz es una fuente de inspiración
que trasciende el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio geográfico, porque sus luchas y sus anhelos son parte de nuestra historia nacional, pero también son parte de la historia de las mujeres, de esas luchas no solamente desde lo heroico, sino desde lo cotidiano. Manuela tuvo una vida muy, muy intensa, y en general las mujeres de su época tuvieron un papel mayor del que se les reconoce en los libros de historia, ¿no? Muchas de ellas participaron activamente en la política, en las guerras independentistas, y su participación fue muy importante. El gran problema aquí es que la historia tradicional, la que nos ha llegado, ha sido una narración escrita por hombres, para los hombres, ¿no? Y las figuras femeninas disruptivas muchas veces han sido invisibilizadas, olvidadas, marginadas, y cuando la invisibilización o el anonimato se hacía imposible, bueno, se recurría a ridiculizarlas, se les catalogaba generalmente de locas o se hacía alusión a sus vidas sexuales, ¿no? A fines de la llamada etapa colonial, se tiene la idea, además de que las mujeres vivían dentro de su casa, bordando, cosiendo, cocinando, pariendo, criando hijos, pero muchas de ellas en realidad son agentes activos dentro de la economía colonial, dentro de los espacios públicos, ¿no? En los mercados, en las plazas, en los comercios en general, ¿no? Pero aún así estaban desprovistas de derechos, ¿no? Ellas están comerciando, viendo y oyendo con mucha curiosidad y preocupación las noticias sobre los cambios políticos que se están dando, primero en Europa con la abdicación de Fernando VII y luego en América con todos estos movimientos precursores de la independencia, ¿no? Si bien no podemos negar que el espacio público era un espacio muy masculinizado en el contexto independentista, el propio caos social y político hace que se abran resquicios, brechas, y estas figuras disruptivas van a aprovechar ese desorden y van a entrar en el orden androcentrista, patriarcal, masculinizado, para desafiar esa sociedad que no estaba hecha para las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres de aquellos años aprovecharon cada resquicio de la laxitud de la sociedad colonial para ser autónomas y autosuficientes, ¿no? Manuela Sáenz, al igual que muchas otras, está pensando y está cuestionando su papel dentro de la sociedad. Por estas y otras razones, Manuela fue una de estas mujeres excepcionales, pero también lo fueron los tiempos en los que le tocó vivir. No hay que perder de vista eso, ¿no? Voy a pasar a la otra diapositiva. Bueno, ¿qué sabemos de Manuela y qué deberíamos saber? De Manuela sabemos que se trata de un personaje muy complejo y se tiende a enfatizar su relación con Simón Bolívar, ¿no? Por lo general, al referirse a su biografía, se lo hace desde dos polos opuestos, ¿no? O resaltando sus acciones militares o resaltando los aspectos personales de su vida, como por ejemplo, la decisión de abandonar al esposo que su padre le había escogido, ¿no? Últimamente se la presenta como una precursora del feminismo latinoamericano, aunque eso podría resultar un poco anacrónico porque el feminismo es un movimiento con sus propias características, pero definitivamente ella es una gran fuente de inspiración para la lucha de la igualdad dentro del feminismo, ¿no? Vamos a entrar ahora sí un poquito ya a su biografía más vinculada a datos históricos, ¿no? Manuela Sáenz nace en la ciudad de Quito en 1797. Algunos señalan que fue en 1795 por el consenso por una fecha más fiable, la de 1797. Ella es hija de don Simón Sáenz de Vergara, quien es un español nacido en Burgos, que viaja muy joven a América y primero se instala en Popayán, en Colombia. Ahí se casa con una mujer de la élite local y forma su propia familia, ¿no? Por otro lado, tenemos a la madre Manuela, que fue doña Joaquina de Aispuru, una mujer criolla de una importante familia de Quito, ¿no? Entonces, Manuela va a nacer como hija ilegítima, es decir, fuera del matrimonio, ya que don Simón había dejado a su familia oficial en Popayán para atender asuntos comerciales en Quito, y ahí es donde conoce a la madre Manuela, ¿no? Este concepto de hijo, hija, ilegítimo, ilegítima, es importante porque implica que los hijos ilegítimos no tienen los mismos derechos que los hijos legítimos y son de alguna manera marginados o estigmatizados dentro de esta sociedad, ¿no?
Bueno, es en Quito también donde don Simón Sáenz va a amasar una considerable fortuna. Él fue recaudador de impuestos, capitán de milicias, pero nunca llega a ser aceptado dentro de la élite quiteña, a pesar de ser un español peninsular, ¿no? Que eso también es interesante, porque no es lo mismo ser un español nacido en España, es decir, un español peninsular, que un español criollo, que es un español nacido de padre, una persona nacida de padres españoles en América, ¿no? Es más, a don Simón no le va muy bien en Quito porque él va a mantener una rivalidad muy fuerte contra una de las principales familias de Quito, que es la familia Montúfar, y más adelante veremos también un poco de las consecuencias de esta enemistad, ¿no? El mismo año del bautizo de Manuela nace uno de los hijos legítimos, ahí sí de su familia de Popayán, que es José María Sáenz del Campo, que vendría a ser el medio hermano de Manuela y con quien ella va a llegar a tener una relación filial muy cercana, ¿no? Bueno, la madre de Manuela, María Joaquina de Aispuru, muere poco tiempo después del nacimiento de Manuela, ¿no? Por lo que Manuela termina siendo llevada, depositada, es el término que se utiliza, en el convento de las Conceptas en Quito, ¿no? Este convento es un espacio para las mujeres de la élite y Manuela va a pasar varios años en él. Sin embargo, de vez en cuando su padre solía llevarla a la casa donde vivía con su esposa y sus hijos, donde Manuela siempre fue bien recibida, bienvenida y desarrolla una muy buena relación, sobre todo, como ya lo mencioné, con José María, que además es una relación filial que se va a afianzar cuando ambos formen parte del bando patriota, ¿no? Bueno, Manuela también pasará un tiempo en la casa de su familia materna en Quito y ahí va a entablar una amistad muy estrecha con las dos esclavas que servían dentro de esa casa, ¿no? Es interesante que Manuela haya tenido una relación de amistad más que una relación jerárquica de ama-esclavas con estas dos mujeres, ¿no? Y esto lo recalco y es importante porque puede traducirse como un comportamiento disruptivo en la época, ¿no? Una actitud que refleja que los ideales de ciudadanía que ella tenía pensados se traducían en sus relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, Manuela luego va a ingresar al monasterio de Santa Catalina, que es otro convento que también gozaba de gran prestigio, pero que solo admitía a mujeres de la clase alta quiteña. Y cabe aquí destacar que la figura del depósito del que acabo de hablar, que es cuando las mujeres las llevan a un convento, era una práctica común, ¿no? Sobre todo en este momento de la historia, dadas las circunstancias sociales y políticas de luchas entre insurgentes y realistas, las ciudades se convertían en espacios peligrosos para las mujeres jóvenes, sobre todo, ¿no? Y los conventos brindaban esa protección, esa seguridad. Sin embargo, no eran bastiones inexpugnables y Manuela se las ingenia para enamorarse de un oficial de la Guardia Real llamado Fausto de Lullar y huye con él, ¿no? Muy joven, lo cual agrava su situación dentro de la sociedad quiteña, que ya la tenía como hija ilegítima, ¿no? O sea, una categoría un poco marginal, y ahora esta huida también la va a marcar, ¿no? Bueno, todo en vano, porque la relación no funciona, y aunque no se conocen los pormenores, se sabe que luego ya no pudo regresar al convento. Mientras tanto, en 1809 estallaría la revolución en Quito, en la cual el padre Manuela, don Simón Sáenz, toma partido por el bando realista, ¿no? Por los españoles, oponiéndose a la primera junta, y en el otro lado, en el bando patriota de insurgente, estaba esa familia Montúfar que he mencionado, ¿no? Para los quiteños, don Simón Sáenz era uno de los que promovieron las persecuciones de los insurgentes y patriotas. Al año siguiente, en 1810, se va a producir una masacre de insurgentes en la ciudad de Quito, y el padre Manuela y los realistas van a pasar a ser los más odiados por los patriotas, que cada vez iban siendo más, ¿no? Cada vez se sumaba más gente a la causa patriota. Incluso, ¿no? Para que vean cómo todo estaba muy involucrados, todos están muy involucrados, la media hermana mayor de Manuela, Josefa Sáenz, toma partido por el bando realista, llegando a ser apresada y luego lleva al convento de las Conceptas, que funcionaba como una cárcel para los realistas, ¿no? Se va a pedir pena de muerte para Josefa, pero ella logra escapar. Bueno, no se sabe si Manuela tuvo alguna participación en la fuga de su hermana. Lo que no debe llamarnos la atención
es que dentro de la misma familia se encuentren miembros que apoyan a un bando y otros miembros de la familia que apoyen a otro bando. Era muy común encontrar hermanos realistas enfrentados a hermanos patriotas, peleando cada uno por su causa, aunque también es cierto que las afinidades políticas están muy marcadas por estas lealtades familiares, ¿no? En ese sentido, vemos cómo también Manuela se va a desmarcar de la sombra realista paterna y va a buscar y va a tomar su propio camino en el bando patriota, ¿no? Esos acontecimientos de 1809 y 1810 sin duda marcaron la vida de Manuela, pues fue testigo directo de la tortura, del asesinato de los próceres de la Revolución quiteña, y esto crea en ella y en muchas otras personas un profundo sentimiento anti-español, ¿no? Después después de que Manuela fuga del convento y falla esa relación sentimental con el oficial realista, Simón Sáenz se va a ir de Quito y se va a llevar a Manuela y va a dejar a Josefa con su madre en la ciudad, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en 1817, Manuela se casa en un matrimonio arreglado por su padre con un acaudalado médico inglés llamado James Thorne. Tampoco llama la atención esto de los matrimonios arreglados, era muy común en la época, esto del matrimonio por amor es una cosa más bien muy contemporánea, pero bueno, por tal motivo se va a trasladar a Lima, donde se produce este casamiento, ¿no? Thorne tenía una enorme casa en Lima, tenía otra casa en Magdalena, que en ese tiempo quedaba fuera de las murallas de la ciudad, donde la gente adinerada tenía sus casas de campo, él gozaba de una muy buena situación económica, social, ¿no? Y bueno, ella también va a gozar de esa posición social y se va a hacer muy popular en los círculos privilegiados, en las reuniones sociales, y ahí es cuando se empieza a interesar en los temas políticos, dada la coyuntura de la época, ¿no? Libre ya de la influencia de su padre, de don Simón Sáenz, se va a decantar por la causa independentista, ¿no? Es en esas reuniones justamente donde conoce a Rosa Campuzano, este personaje también increíble de nuestra historia, y ellas se hacen muy amigas, se frecuentan y frecuentan a su vez espacios donde la política era el tema central de conversación. Pero en ese momento el tema de la independencia ya no era un debate, ¿no?, entre los americanos, sino era un proyecto continental en pleno desarrollo, ¿no? En Lima ella conoce a importantes líderes políticos y militares, se decide apoyar económicamente, ¿no?, en la gestión de San Martín junto con otras mujeres de la sociedad limeña, donan sus bienes para la causa de San Martín, y algunos historiadores señalan que se acerca al bando independentista para obtener beneficios para su hermano José María, a quien se dice convence, siendo el capitán del regimiento Numancia, a pasarse a las filas del ejército patriota. Pero lo cierto es que empieza a forjarse una opinión ella, ¿no?, una opinión política, y tendrá una participación cada vez más activa en el bando patriota. Manuela va a involucrarse en conspiraciones, siendo una de las más importantes la planeada contra el último virrey del Perú, ¿no?, don José de la Serna. El 23 de enero de 1822, Manuela será condecorada con un título muy especial, ¿no?, muy original además, el título de caballeresa de la Orden del Sol por el general José de San Martín, junto con otras 111 mujeres. El de la Orden del Sol era el honor más alto que podía recibir una mujer civil en la lucha, ¿no? Y lo va a recibir Manuela junto con estas 111 mujeres. Me parece muy importante aquí recalcar que Manuela recibe esta distinción antes de conocer a Bolívar, porque eso significa que estaba comprometida con la causa independentista por convicción y no por amor a Bolívar, como se ha insinuado maliciosamente, ¿no? Y su participación en la política también se va a mantener aún después de la muerte de Bolívar, ¿no? Bueno, el convencimiento de Manuela en la causa de la independencia la lleva a abandonar su matrimonio, lo cual no estaba bien visto en una mujer, pudiendo convertirse en un verdadero escándalo, sobre todo si estamos hablando de las clases altas limeñas. Y bueno, a Manuela en esa época la van a describir como una mala mujer, ¿no?, que abandonó a su marido, y en realidad se usan términos y adjetivos muchas veces vejatorios y degradantes contra Manuela. Lo cierto es que ella deja al médico inglés y tal vez la razón sea que éste no entendía ni compartía el entusiasmo de Manuela por las causas patrióticas y políticas por las que ella se sentía tan atraída, ¿no? No hay que reducir esto a un tema
romántico o de amor, sino que probablemente lo que más la mueve a ella es que él no comparta su entusiasmo, ¿no? De hecho, también le reprocha ser anglicano, mientras que ella misma se considera atea, ¿no? Ya para ese entonces, Manuela era considerada una mujer excéntrica, con muchas facetas, como la de mujer valerosa, abnegada, independiente, libre, transgresora, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Manuela regresa a Quito y lo hace ya no como hija de Simón Sáenz, sino como Manuela Sáenz, ¿no? Ya con una identidad propia. Manuela estaba ganando su propio lugar y su propio espacio. Cuando regresa, su familia ya no estaba en Quito, se habían instalado en España, y Manuela va a encontrar en una integrante de la familia Montúfar, esta familia rival de su padre, a una aliada, ¿no? Se trata de Rosa Montúfar, y juntas reclamaban ser consideradas como ciudadanas. Y aquí, como en muchos otros momentos, vemos materializarse algo que considero muy importante y que conocemos como esas redes femeninas silenciosas que van socavando los cimientos de instituciones patriarcales, ¿no? Esta amistad con Rosa Campuzano también es un buen ejemplo de esas redes femeninas que unen fuerzas para conseguir objetivos comunes al género femenino. Por eso la importancia y la vigencia de esas redes a las que acabo de hacer alusión, ¿no? Luego ella llega a Quito en 1822 y participa activamente en la batalla de Pichincha, batalla en la que el ejército independentista estuvo bajo el mando de Antonio José de Sucre. Manuela va a ser una ferviente partidaria del ejército libertador y participa como espía, participa repartiendo provisiones entre los soldados, combate, es decir, tiene un rol militar, pero ayuda también en labores de enfermería, atendiendo heridos luego de la contienda, ¿no? Manuela tuvo un papel importante en las campañas de Ecuador y Perú, las campañas en la batalla, en el campo de batalla, pero lamentablemente ese papel ha sido el menos conocido de su biografía, ¿no? En general, las mujeres tuvieron un papel mucho mayor del que usualmente se les reconoce, no solamente al de Manuela, ¿no? Cuando los ejércitos salían de campaña, eran seguidos por una multitud de mujeres que realizaban durante todo el trayecto labores de tipo doméstico, ¿no? Cocinaban, lavaban, alimentaban a la tropa, pero también se convertían muchas veces en espías, en enfermeras, enterraban muertos, ayudaban a cargar las armas con pólvora. Nosotros las conocemos como rabonas, siendo este un término nacido del desprecio con el que muchos hombres las vieron, pero en otros países se las conoce con nombres mucho menos denigrantes, ¿no? Como por ejemplo soldaderas o voluntarias o tropistas, ¿no? Bueno, muchas de estas mujeres combatieron además disfrazadas de hombres, porque no podían hacerlo como mujeres. En varias ocasiones las identidades se develaban con la muerte cuando se recogían sus cadáveres. Manuela se va a referir con estas palabras a esta situación que acabo de mencionar, ¿no? Se necesitan mucho más que pantalones para luchar por la libertad en cualquier terreno. Veo a muchos cobardes corriendo tras el combate, mientras muchas de nosotras permanecimos combativas, ¿no? Pero bueno, las mujeres no solamente participan activamente en el campo de batalla, también lo hacen desde sus hogares. Muchas convierten sus casas en centros de conspiración, en depósitos de armas, en depósitos de pertrechos, esconden a insurgentes que eran perseguidos, curan a patriotas heridos, en fin, van a realizar muchas acciones a favor de la causa independentista. Otras mujeres, así como Manuela, van a contribuir también con sus bienes personales, poniendo en riesgo su vida, también únicamente con el deseo de que los rebeldes patriotas pudieran avanzar en la consecución de sus objetivos. Manuela logra en el campo de batalla acceder a grados militares tradicionalmente reservados solo a los hombres, ¿no? Es así que el papel de Manuela como oficial del Ejército Libertador fue muy importante, así la historia oficial haya minimizado esta faceta de su vida, ¿no? En junio de este año, de 1822, Manuela va a ser testigo desde su balcón de la entrada triunfal de Bolívar a la ciudad de Quito. Cuando Bolívar estaba pasando debajo de su balcón, ¿no? En estas entradas triunfales muy llenas de flores, de música, de alegría y de reconocimiento hacia el Libertador, él desfila bajo el balcón de Manuela y ella aprovecha para lanzar una corona de rosas y laureles, la cual debía caer a los pies del caballo, pero termina cayendo justo sobre el Libertador, ¿no? Bolívar alzó la mirada para ver quién le había lanzado el ramo con tan buena puntería y vio por primera vez a Manuela.
La saludó con una sonrisa y siguió su camino. Manuela lo va a contar en su diario y yo quiero citar como ella lo cuenta para que también conozcan un poco su propia voz, ¿no? Ella dice: cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas de laurel y la arrojé para que cayera al frente del caballo de su excelencia. Pero con tal suerte se fue a parar con toda la fuerza de la caída a la casaca, justo en el pecho de su excelencia. Me ruboricé de la vergüenza, pues el libertador alzó la mirada y me descubrió aún con los brazos estirados de tal acto. Pero su excelencia se sonrió y me hizo un saludo con el sombrero pavonado que traía en la mano, y justo esto fue la envidia de todos, familiares y amigos, y para mí el delirio y la alegría de que su excelencia me distinguiera entre todas, casi me desmayo, ¿no? Bueno, esa misma noche, durante el baile de honor al que Manuela estaba invitada, se van a conocer. Se cuenta que Bolívar le dijo, refiriéndose justamente al incidente de la corona de laureles: señora, si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la guerra contra España, ¿no? A Bolívar lo precedía una doble fama, además la de libertador de América, pero también la de seductor, ¿no? La biografía de Bolívar está llena de referencias a estas galanterías y amoríos, pero bueno, cuando conoce a Manuela, él ya llevaba 20 años de viudo, y tras la muerte de su esposa, María Teresa Rodríguez de Toro, la relación más estable que tuvo, la más duradera y también la última, fue con Manuela, y comenzó esa misma noche de 1822, ¿no? Bolívar debe haber tenido con seguridad noticias del carácter fuerte e irreverente de Manuela, y su fama de mujer valiente debió haberle interesado también, ¿no? Manuela se convirtió en su archivera personal y a su vez en una de las personas más importantes de la nueva república. Tuvo un papel protagónico en los procesos de independencia de los llamados países bolivarianos, pero también en los procesos de consolidación que vinieron después. No faltaron las críticas sociales y los señalamientos por esa relación sentimental, por ser ella una mujer casada, pero no impidieron que Manuela decidiera seguir la causa de Bolívar. Ella es consciente de que su matrimonio era un matrimonio inviable, producto de una decisión paterna, en donde nadie tomó en cuenta ni sus sentimientos, ni sus deseos, ni sus planes, menos sus proyectos de vida, ¿no? Manuela llega a escribirle a su marido en una carta en relación justamente a este vínculo amoroso que ahora la unía con Bolívar. Le dice lo siguiente, ¿no? ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi esposo? Y luego le aclara que ella no vive de las preocupaciones sociales, ¿no? Bueno, está claro que Manuela no fue la única, hubo otras mujeres que abandonaron al marido a causa de un gran amor o a causa de otras cosas, pero a pesar de los escándalos que se podían producir por la situación, muchas mujeres toman ese camino, ¿no? Sobre todo en este momento de la historia que es tan convulso, como digo, que hay muchos resquicios que las mujeres van a aprovechar. La sociedad donde Manuela vivía estaba marcada todavía además por la tradición colonial, que a su vez se asentaba en esa tradición judeocristiana española, ¿no? Que implica básicamente el sometimiento de las mujeres a los hombres, mientras que estos tenían la consigna de protegerlas, de guiarlas, asumiendo a las mujeres como agentes pasivos, porque se consideraba a las mujeres como seres inferiores en varios aspectos, ¿no? Lo físico, lo emocional, lo moral, lo espiritual. La tutela masculina era la regla, ya que se asume que el padre tenía que tutelar a la hija y luego el marido a la esposa, ¿no? Se pasa esa tutela de uno al otro cuando se casan. Para Manuela, su condición de mujer no era sinónimo de sumisión. Incluso cuando las autoridades la conminan a regresar con su marido, Manuela se niega y deja bien claro que su voluntad está por encima de una ley, y una ley además que no favorece nunca a las mujeres y que no es igual que cómo se aplica a los hombres, ¿no? Bueno, Manuela rompe con estos esquemas desde que nace, ¿no? Primero como hija ilegítima, es decir, hija de una mujer que había transgredido el orden social, y luego ella primero se fue del convento con un amante, como ya vimos, luego se casa con un hombre a quien no quiere, lo deja sin el menor remordimiento y se convierte en amante de Simón Bolívar, y dando ese paso deja por completo el ámbito doméstico con la intención de ocupar el espacio público, el espacio militar, muy masculinizado y muy hostil con aquellas mujeres que osaban ocuparlo. Manuela Sáenz es por eso una mujer fuera de lo común, porque se niega a aceptar los convencionalismos de su época, ¿no? Rompe el molde y durante toda su vida defiende sus actos, su libertad, sus ideales, sus luchas, tanto personales como patrióticas, sus sentimientos, sus ideas de igualdad, de ciudadanía, ¿no? Es finalmente amante de la libertad.
Como ya he mencionado, Manuela se convierte en custodia de la correspondencia de Bolívar y se encarga de analizar al detalle los pormenores de la campaña. Se convierte en una suerte de asesora dentro del círculo más cercano y lo acompaña en sus campañas militares. En 1823 fue asimilada al Estado Mayor de las Tropas Unidas con el grado de coronela, y ella va a utilizar un uniforme de casaca azul, vueltas y cuello rojo, ¿no? Bolívar le invita a participar en la batalla de Junín en 1824 y también en la batalla de Ayacucho, donde pelea junto a la tropa. La cercanía con Bolívar hizo que su actividad a favor de la independencia se intensifique. Manuela llega a esos espacios políticos muy androcentristas y se vuelve una figura disruptiva porque emite opinión, ¿no? Se supone que las mujeres no deben opinar, no pueden opinar, y menos de política, pero ella no solamente combate en el campo de batalla, sino que interviene dentro del Estado Mayor con sus opiniones. Irrumpe en estos espacios políticos a través de la palabra, de la opinión, de la acción, y lo hace porque ella quiere hacerlo, ¿no? Es la materialización de su voluntad lo que vemos en este periodo. Pero entre los que han escrito cierta historia se desdeña la posibilidad de que las mujeres puedan formarse su propio criterio, y con Manuela se sigue ese patrón, ¿no? Se señala implícitamente, pero a veces de manera muy explícita, que Bolívar era el de las ideas y ella no tenía participación intelectual en los planes que luego se ejecutaban. Esto es bastante improbable, dado que el propio Bolívar tenía la mejor de las impresiones del intelecto de Manuela, ¿no? La resistencia que encontró Manuela en el campo político fue dura. Desde que llegó a Colombia fue catalogada por políticos y militares como una extranjera, indigna de participar en los asuntos de la patria. Hubo una dimensión masculina represora hacia Manuela. Sin embargo, ella no hacía caso a estos ataques, y en varias ocasiones, dada también su perspicacia, alerta a Bolívar de conspiraciones que se tramaban en su contra durante la época que fue presidente de la Gran Colombia, ¿no? Un episodio trascendental dentro de su biografía y de la biografía de Bolívar es lo que ocurre el 25 de septiembre de 1828, ¿no? Cuando irrumpen en el Palacio de San Carlos de Bogotá un grupo de 12 hombres que buscan asesinar a Bolívar a causa de lo que ellos consideraban sus ansias dictatoriales, ¿no? Manuela, demostrando mucha entereza, mucha sangre fría, rápidamente toma el control de la situación y lo ayuda a escapar por la ventana, mientras ella hace frente sola al grupo que entra desbordado a la habitación, y cuando descubren el engaño la castigan de manera violenta, ¿no? La valiente intervención de Manuela permite que Bolívar escape de la conspiración, y desde ese momento Bolívar pasaría a llamarla a ella la libertadora del Libertador, ¿no? Sobrenombre con el que se la conocerá ampliamente y que da cuenta del reconocimiento y de la gratitud de Bolívar hacia Manuela. Este episodio fue fundamental para la construcción de la figura de Manuela como una mujer valiente, ¿no? La escena que acabo de narrar está también en el libro de Gabriel García Márquez, en su libro El general en su laberinto, y él narra este y otros episodios vinculados a la vida de Manuela y Bolívar de manera muy, muy magistral, ¿no? Bueno, también hay que aclarar que Bolívar y Manuela no comparten casa, ¿no? El carácter de ambos probablemente hacía difícil la convivencia. En determinado momento Bolívar se refiere a ella como una mujer difícil, pero también resalta su apasionamiento, ¿no? Hay un documento atribuido a Bolívar en donde se lee lo siguiente, y voy a ponerlo acá. Manuelita Sáenz es el ser más extraordinario que he conocido en toda mi vida. Es un ángel guardián que el destino puso a mi lado para alegrarme la vida y consolarme de tantas amarguras. No sé qué hubiera sido de mí sin esta maravillosa mujer, ¿no? Igual podríamos analizar un poco más estas palabras atribuidas a Bolívar, porque se refiere a ella como el ángel guardián, y esto es un tópico de la época en donde las mujeres se hacen el símil con el ángel del hogar, el ángel guardián, el que se encarga de cuidar, de velar por los miembros de la familia, pero bueno, ¿no? Avanzando para 1830, la situación política, pero sobre todo la condición de la frágil salud de Bolívar, hicieron que presentase su dimisión a la presidencia. Poco tiempo después parte de Bogotá y se despide de Manuela, a lo que vuelve a hacer, y ya no vuelve a ver más a Bolívar, ¿no? Quien fallece unos meses después. La muerte de Bolívar afecta hondamente a Manuela, a pesar de que ella sabía que la salud de él estaba muy comprometida, ¿no? Al dolor de su muerte se sumó después el del destierro del que es ella víctima por parte de Santander, y además Santander había sido señalado como el cerebro de este complot del 25 de septiembre,
Y Manuela, desterrada de Colombia, pasa un tiempo en Jamaica y de ahí quiere regresar a Guayaquil, pero el gobierno no la deja entrar, así que finalmente termina instalándose en Paita, que va a terminar siendo su última morada terrenal, ¿no? En Paita, Manuela busca la manera de subsistir, prepara dulces, hace manualidades, hace traducciones, porque a Paita llegaban barcos balleneros estadounidenses, se dedica también a la venta de tabaco y todos estos oficios para complementar las pensiones vitalicias que le habían asignado los gobiernos de Perú y Colombia por sus servicios, pero que no siempre llegaban porque estos dependían de la voluntad del gobernador de turno y si eran o no admiradores de Bolívar, ¿no? En el 47, 1847, muere su marido, asesinado, ¿no? Y le deja una cantidad de dinero importante que nunca llega a sus manos. Manuela también trata de recuperar su dote y cobrar una pensión de viudez, pero todos sus pedidos van a ser rechazados. En Paita se vuelve una figura importante, conoce a personajes como, por ejemplo, Ricardo Palma, que va a hablar de ella en sus tradiciones, ¿no? Ricardo Palma, muy joven todavía, de 23 años, y él se da cuenta de el carácter valiente que había tenido esa mujer ya mayor cuando él la conoce, ¿no? En sus tradiciones la compara incluso con Rosa Campuzano y la ubica en el mismo nivel de agencia de Bolívar, ¿no? Bueno, la salud de Manuela fue deteriorándose con el paso del tiempo. Sus últimos años los pasó en una silla de ruedas porque no podía valerse sus piernas. En 1856, una epidemia de difteria se extiende en el norte peruano y el 23 de noviembre de ese año muere a los 60 años de edad, ¿no? Su cuerpo, dadas las circunstancias de la pandemia, fue enterrado en una fosa común junto con otras víctimas y sus escasos bienes fueron quemados como parte de este protocolo para evitar los contagios. Solo quedaron algunos documentos y diarios y cartas que intercambió con Bolívar, ¿no? Ya para ir cerrando, es importante notar que usualmente al escribir las historias se han privilegiado lo político, el espacio público, la batalla, los grandes personajes masculinos, y las mujeres, que aunque en su época fueron consideradas como grandes personajes, no se las incluye dentro de la narrativa de la independencia. Cuando se las incluye, casi siempre lo hacen dibujándolas o representándolas como mártires o como heroínas, pero desde el punto de vista de madres, amantes, esposas, ¿no? Por eso cuando Manuela participa en batallas o como espía, se reduce su participación al lugar común de que lo hizo porque amaba a Bolívar, ¿no? O se atribuye el grado militar que se le otorga a su relación amorosa con Bolívar. Lo que también es importante rescatar es el trabajo y la participación de muchas mujeres en este proceso y estas luchas por la independencia. Participación que es absolutamente anónima, que no conocemos porque la historia no nos las ha contado aún, y por eso la labor de muchas mujeres que nos dedicamos a la historia está puesta en rescatar esas vidas y darlas a conocer. La guerra de independencia dejaron un nutrido grupo de mujeres bien organizadas a nivel político. Luego, paulatinamente, vuelven a alejarse de estos espacios públicos en lo que va del siglo XIX. Se deja de debatir sobre ciudadanía una vez que la independencia se consolida y los debates recién se van a retomar a fines del XIX y principios del XX, ¿no? A partir de estas ideas del sufragio femenino. Pero también es importante que empecemos hablando de las más visibles, ¿no? Por eso estas charlas son importantes, porque estas mujeres como Manuela Sáenz, María Parado de Bellido, Francisca Zubiaga, pueden terminar convirtiéndose en símbolos de agencia femenina, de reconocimiento de su actividad, símbolos de libertad de valores que han estado reservados únicamente a los hombres, símbolos que sirven de inspiración, ¿no? Porque finalmente lo que hizo Manuela fue construir y materializar el ideal de libertad desde su realidad personal, siendo coherente en su vida tanto en lo público como en lo privado, en lo íntimo y lo personal. Por eso creo que es muy importante que conozcamos a estas mujeres y no permitamos que la memoria que se construye alrededor de ellas las vuelva seres dependientes de una figura masculina y las deje al margen de la historia que por derecho les corresponde. Bueno, eso es todo. Gracias. Le doy el pase a Mariana, que nos va a hablar un poco más de las representaciones más contemporáneas de Manuela. Muchísimas gracias, María Elena. Qué bonito escucharte y qué bonito recorrer la vida de Manuela Sáenz. Desde, bueno, prácticamente desde su nacimiento, ¿no? Hasta su consolidación como símbolo. Yo quiero hablar, les voy a hablar un poco de cómo fue recuperada Manuela Sáenz en el centenario de la independencia de otros países latinoamericanos, de otros países de América del Sur, y también en la última parte me quiero detener en este comentario que ya nos adelantó María Elena
de que Manuela Sáenz fue rescatada por el movimiento feminista y fue erigida como un símbolo de lo que era la mujer política, ¿no? El movimiento feminista latinoamericano en particular, el que se construyó en el segundo tercio del siglo XX a propósito de la lucha sufragista. Es decir, las mujeres que querían votar y que querían ser electas para ocupar cargos públicos, o sea, querían elegir y poder ser elegidas, muchas veces tomaron a Manuela Sáenz como como la fundadora de una gran genealogía de mujeres que sabían de política y que podían participar, ¿no?, en política. Bien, Manuela Sáenz fue, digamos, en varias oportunidades fue presentada como, bueno, entre otras cosas, fue presentada como la gran madre de la patria ecuatoriana durante el bicentenario de la independencia de Ecuador, ¿no? Cuando empiezan las celebraciones, se hacen una serie de representaciones activas. Manuela Sáenz ha sido muy, muy pintada y muy representada en los siglos XX y XXI. De hecho, en la Universidad Andina Simón Bolívar hay una sala que lleva su nombre y tiene todos los cuadros que a ustedes les pasen por la cabeza que puede haber de una persona, representaciones grandes, pequeñas, en todas las técnicas pictóricas. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, y por eso lo traigo, es que esta es una representación oficial, ¿no? Es decir, el por entonces presidente de la República, Rafael Correa, solicita que se pinte este cuadro de Manuela usando como modelo a la Miss Mundo ecuatoriana María Elisa Márquez. Hay una necesidad de volver sobre uno de los tantos mitos que se tejieron en torno a la figura de Manuela, que era su extrema belleza. Obviamente, esta representación no se parece, ustedes imaginen, ahí estamos en un cuadro sobre un caballo, haciendo de una batalla, ¿no? Es algo completamente anacrónico, extemporáneo. Necesidad de representarla como algo bello, y a mí me parece muy particular o muy importante que se le intente lucir en este momento en el que se está conmemorando el bicentenario, se le intentara reducir solo a una imagen bonita, ¿no? Un poco en diálogo, sabemos que no es la única representación histórica que conduce a esto, pero lo que me parece particularmente importante e inquietante es que, por ejemplo, grandes biógrafas de Manuela Sáenz, que es Raquel Verde Soto, también feminista, por cierto, ¿no? Se cuida muchísimo su biografía, que se llama así, Manuela Sáenz, biografía novelada, se cuida muchísimo de representar la vida de Manuela antes y después de Bolívar. Tumbar esta historia o esta creencia colectiva de que ella tuvo participación en la independencia, conoció a Bolívar y que la vida de Manuela acabó una vez que Bolívar murió. Entonces, esta necesidad de representar la actualidad y de mostrarla como subjetividad política y como una mujer que con convicciones ideológicas profundas es algo que, digamos, se va a tirar o se va a ir por la borda con este tipo de representaciones en las que solo se reduce el cuerpo de Manuela a un objeto decorativo, ¿no? Bien, hubo otras representaciones también. Esta se llevó a cabo en Venezuela a propósito del bicentenario de la independencia también. La pared blanca que ven al fondo es un mausoleo que se levanta en homenaje a Bolívar. Los restos de los héroes de la independencia fueron trasladados a ese mausoleo, estaban en el Panteón Nacional. Es una cuestión enorme, vistosísima. Quizás debí ponerles una foto para que vean cómo se ve en Caracas cuando está al pie de la montaña que rodea la ciudad, ¿no? La cadena montañosa del Ávila, que es un símbolo de la ciudad de Caracas, ¿no? Está este monumento grandísimo, y a Manuela le dedican esta flor que está aquí, ¿no? La flor se llama la rosa roja de Paita, la crea un arquitecto, y explica el por entonces ministro de Cultura que el homenaje a Manuela es la sombra que se proyecta sobre el mausoleo de Bolívar, ¿no? Un poco era su relación, o es la representación de Manuela como una persona absolutamente dependiente del imaginario, como si no tuviera autonomía, y además de eso, ni siquiera tiene corporalidad, es una sombra el homenaje, ¿no? Nuevamente volvemos a esta intención de reducirla a algo residual,
su identidad se sigue pensando como algo puramente relacional y se niega, por supuesto, toda su autonomía intelectual, ideológica y además política, que creo que fue determinante en su historia de vida, ¿no? Y que por eso se termina convirtiendo en un icono feminista dentro del pensamiento de mediados del siglo XX, ¿no? Bien, también apareció esta muñeca, que fue una exposición de arte textil, y una de las cosas que me parecen interesantes es que todos los héroes de la independencia estaban con uniforme, los que eran representados en la exposición, ¿no? Los héroes independentistas aparecían con uniforme. Manuela estaba con su vestido y una banda, junto a otros personajes como el médico, el borracho, el tamborero. No, estaba como a un ladito de los héroes de independencia, no formaba parte del grupo, pero además tenía otro tipo de ropa y se le inscribe en personajes alegóricos. No se le presentó junto con estos personajes históricos que tenían nombre y apellido, ¿no? Entonces, nuevamente está esta representación de Manuela como símbolo, que si bien es cierto que en muchas oportunidades tuvo que ver con los movimientos políticos que asumieron su nombre y su figura, en este caso creo que tiene que ver precisamente con la percepción de que las mujeres tuvieron una existencia, primero, en principio, que no existían las mujeres durante el siglo XIX. Y ya como escuchamos a María Elena, incluso Josefa Sáenz, su hermana, tenía una posición política distinta a la suya. Creer que todas las mujeres eran iguales o que todas están al servicio de las mismas causas es un exabrupto, ¿no? Las mujeres, al igual que los hombres, tenían diversidad de pensamiento, de posturas y de relaciones con el hogar. O sea, tampoco es cierto que todas quisieran transformar el lugar que les había asignado la sociedad, o que todas, ¿no? Esta visión de la feminidad como una identidad única y sin matices, creo que es lo que lleva a que se construyan representaciones como esta muñequita, que está junto a todas las alegorías, porque esta es como la mujer de la independencia, que iba con vestido, y nuevamente les hago la pregunta al comienzo, imaginen ustedes cómo puede esta mujer subirse a un caballo y participar en una lucha independentista, ¿no? Esto fue algo que a mí me desconcertó muchísimo en lo individual. Fue una de las representaciones, uno de los homenajes que se le hicieron en Caracas, me desconcertó mucho. Y es que, bueno, como acabamos de escuchar, Manuela Sáenz fue enterrada en una fosa común porque muere en un contexto de pandemia. No se sabe dónde está su cuerpo, obviamente, o está junto con el de muchísimas personas que murieron en esa pandemia. Y en ese año se pide que se lleven los restos simbólicos de Sáenz para velarlos en Caracas, y se lleva tierra de Paita hasta Venezuela, y se hacen una serie de homenajes, y yo vuelvo a la falta de cuerpo, ¿no? Manuel es la sombra, es el cuerpo sobre significado de la mujer de la pintura, o es la sombra, o bueno, en este caso, ni siquiera hay restos materiales, ¿no? Con la tierra bastaría para la representación de esta mujer, ¿no? Bueno, el entierro de los restos simbólicos de Manuela Sáenz estaban en el Panteón junto a Simón Bolívar, que era algo que parecía muy importante en ese momento, y dijo el por entonces embajador de Quito en Venezuela, que Sáenz había sido una destacada patriota ecuatoriana, enamorada de Bolívar y reconocida como heroína de la independencia. Su primer rasgo de identidad es que se enamoró de Bolívar, y por eso era importante que estuviera junto a él. Pero creo que lo que más me inquietó de este hecho es que fuera el embajador, porque yo hubiera creído que en Venezuela alguien con nuestro egocentrismo exacerbado en Venezuela hubiera pensado, o piense, toda la guerra de independencia en torno a Bolívar, al vínculo de quienes participaron con el Libertador. Sin embargo, muchísimo que fuera un ecuatoriano quien dijera que ella era una amante de Bolívar, una enamorada de Bolívar, y luego mencionara, fue reconocida como heroína, ¿no? Como si fuera algo, pero además ni siquiera dice fue una heroína, luchó, participó, ¿no? Se le dio el reconocimiento como posterior a esto. Entonces vamos viendo un poco, y estamos hablando de 200 años después de la independencia, ¿no? Y estamos viendo cómo todavía es muy difícil asumir que ella fue un agente político dentro de la construcción de esta guerra y de todo el discurso y de todos los discursos que surgieron en ese momento. Un famoso historiador venezolano, Guillermo Morón, se pronuncia acerca de este traslado de los restos simbólicos en una entrevista en un canal de televisión, y allí vuelve con otro de los mitos que ya mencionamos de algún modo, porque creo que es imposible hablar de su vida sin hablar de todas las máscaras que se le han ido poniendo a Manuela sucesivamente. Y dice Guillermo Morón
Si Manuelita Sáenz hubiera estado enterrada y se hubieran traído esos huesos, habría sido de todas maneras un gravísimo insulto a todas las mujeres honestas de Venezuela, del pasado y del presente. Yo creo que eso no es un acto positivo para la gloria de Simón Bolívar y para ninguna otra gloria. Yo creo que fue un grave insulto que se le hizo a todas las mujeres del país, a todas las mujeres del pasado y a todas las mujeres decentes de Venezuela. Manuelita Sáenz fue una de las barraganas de Simón Bolívar, de las 27 barraganas que tuvo Simón Bolívar, de modo que a mí me parece eso escandaloso, ¿no? Volvemos al asunto de la representación de las mujeres, digamos, es algo común, también hay que aclarar que no fue un tratamiento exclusivo de Manuela Sáenz, fue algo que se dijo muchas veces de las mujeres que tenían autonomía de pensamiento antes del siglo XX. Y en el siglo XX se seguía diciendo, pero digamos que ya al menos había una respuesta desde el pensamiento feminista, ¿no? No fue exclusivo de Manuela Sáenz, pero sí pasó el hecho de que como ella, digamos, usaba pantalones, cabalgaba, participaba en la guerra, expresaba públicamente sus posturas políticas, se comenzara a hablar de su vida sexual como algo objetable, ¿no? Había dos tendencias, en el caso de Manuela cayó en las dos, una era llamarla de manera peyorativa homosexual y la otra era llamarla libertina, ¿no? Era una mujer que se relacionaba con muchos hombres, ¿no? Y por eso era una persona indigna de tener ideas políticas, no debía ser tomada en serio. Lo interesante en este caso es que durante la entrevista la pregunta al historiador viene dada porque hubo grupos de mujeres, activistas, historiadoras, que dijeron qué locura es esta de andar trayendo tierra y decir que es el cuerpo de Manuela, es irrespetuoso que se considere que una mujer puede ser reducida a la nada, que negar su corporalidad y su participación y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo interesante que hace la pregunta a propósito del disgusto de un grupo de investigadoras venezolanas, y la respuesta que conseguimos es sí está mal hacer este homenaje y traer la tierra, pero porque Manuela era una libertina, ¿no? La novela es anterior al traslado de los restos, en la que les digo que se habla de la relación de Manuela, la relación amorosa de Manuela con la esclava, con Jonatas, se llama La esposa del Dr. Thorne, y intenta mostrarnos cómo su pasión por la guerra y su interés intelectual en las ideas independentistas estaba asociado a que ella era poco mujer, ¿no? Entre comillas. Entonces, siempre la vida sexual comienza a ponerse en el centro de lo que fue la ejecución de su vida política, ¿no? Y esa fue una de las razones por las que fue borrada de la historia y por las que desapareció durante décadas hasta que, bueno, como les decía, el movimiento feminista reivindica su figura y su participación ya en los años 20 y 30, ¿no? Esta representación de Manuela es uno de sus... Este es uno de los cuadros en vida de Manuela. Se menciona además que en esta cita que refiero, se menciona que Manuela fue reconocida con la Orden de Caballeresa del Sol. Hay algo que a mí siempre me parecerá curioso de Manuela, y es que es difícil. De hecho, en el trabajo sobre ella que escribí, la llamo la loca inconfirmable. Era darle un nombre o darle otro. Era muy difícil darle un nombre o darle otro porque ella estaba haciendo cosas que eran muy difíciles de hacer, ¿no? Ya nos habló María Elena sobre la Orden de la Caballeresa del Sol, que se les entregaba a los civiles, ¿no? La Orden del Sol se les entregaba a los civiles, y bueno, estas mujeres que cooperaron no podían ser caballeros del Sol y pasaron a ser caballeresas, ¿no? Fueron llamadas caballeresas. Manuela es llamada coronela, con la dificultad de que las coronelas eran las esposas de los coroneles en el siglo XIX. No eran las mujeres que ocupaban ese rango. Entonces se le da un nombre que también es una palabra que está adquiriendo un nuevo significado, ¿no? Bien, bueno, como sabemos aquí, se ocupa luego el archivo del Libertador, pasa a ser coronela del ejército y finalmente conoce a Jean-Baptiste Bossignon, que es el geógrafo conocidísimo que va a decir, va a expresar que Manuela es una mujer muy rara de imaginar en ese contexto, en el contexto histórico que a ellos les tocó vivir, ¿no? Dice, sea por curiosidad o por lo mucho que se contaba de ella, o por su excepcional belleza, o por lo agudísima y su admirable trato social, Manuela Sáenz se convirtió al correr de pocos días en un centro de atracción de la sociedad bogotana. Estaba imprevisible. En la mañana llevaba una bata a la que no le faltaban atractivos. Sus brazos estaban desnudos. Ella no se preocupaba por disimular. Bordaba mostrando los dedos más lindos del mundo.
hablaba poco, fumaba con gracia, daba y acogía noticias. Durante el día salía vestida de oficial, en la noche se metamorfoseaba, se ponía ciertamente colorete, sus cabellos estaban artísticamente peinados, tenía mucha animación, era alegre, sirviéndose a veces de expresiones arriesgadas, su generosidad era ilimitada. Nos está presentando este personaje, digamos que todavía es ambiguo, pero viene mucho a uno de estos arquetipos de guerra o a una de estas representaciones de la mujer que se traviste para poder participar y luego nuevamente vuelve a ser mujer en el día, ¿no? Tenía como esta doble identidad de guerrera y de mujer hermosa y seductora, ¿no? Sin embargo, aún cuando está bordando y todas estas cosas, fuma, que era algo que no estaba tan bien visto entre las mujeres, y además de eso era amiga de los hombres. Y eso era amiga de hombres siendo una mujer soltera. Y eso era algo que despertaba muchísima sospecha, ¿no? En todo caso, Busiñón nos deja claro que para él es una mujer hermosa que hace cosas que no suelen hacer las mujeres y trata de inscribirla dentro de la memoria como una feminidad particular. Digamos que no hay ciertamente un ataque dentro de estas palabras. Sí me parece divertido que la describa como parte del paisaje, o sea, en este texto está como describida y entre ellos hay que describir a Manuela, que es una de esesas cosas particulares que consiguió en Bogotá, ¿no? Bien, uno de los historiadores que también habló de Manuela largamente, tiene una biografía, tiene varios artículos, una biografía publicada por entregas en la revista Élite venezolana, dice Alfonso Rumazo González, desde este mes de agosto, en 1809, Manuela no se libertará ya nunca de 4 puntos que informan su existencia. Ser libre, libérrima en cuanto a la moral, amar con delirio u odiar en el mismo grado, ser rebelde, revolucionaria, belicista, tempestuosa, ver a lo grande y conformar todos los actos a esta actitud elevada, en la cual, por otra parte, involucrados todos los desprendimientos y aún todas las generosidades. Esto también es algo que ocurre normalmente cuando cualquier subalternidad, no solo las mujeres, comienzan a ejercer alguna profesión o algún oficio que se sale de la norma, comienzan a romper con lo que se espera de ellas en su ejercicio público y en su identidad pública, y es la representación de estos personajes como excepcionales, ¿no? Si se fijan tanto en la cita de Busiñón como en la de Rumazo González, está representando a Manuela como un ser excepcional, no hay más mujeres como ellas, ¿no? Ciertamente eso no es lo que espera el movimiento independentista, tanto mujeres como Rosa Campuzano, Manuela Sáenz, no están esperando ser las únicas, ni quieren presentarse como las únicas. Sin embargo, era imposible negar su existencia, tuvieron tanta visibilidad que era ya imposible negar su existencia o reducirla a la de las acompañantes, ¿no? De otro de los ejercicios que sí. Entonces no queda más remedio que decir, sí, ellas lo hicieron, pero tampoco es tan fácil de hacer, ¿no? No lo intenten en casa, como dicen los programas inglés, no intenten hacer esto sin supervisión. Es un poco la historia, representar a esta mujer grandiosa, política, fuerte, pero dejando claro que no todas las mujeres podían aspirar a tener su inteligencia, su autonomía, ¿no? Porque eso sí podía poner en peligro el proyecto de nación que daba la presencia de las mujeres al interior del hogar y a cargo de la reproducción y el cuidado de los niños, ¿no? Bien, mi pregunta, o la gran pregunta, y es como llegamos a la recuperación que hace el pensamiento feminista, nuestra gran pregunta es, ¿qué pasa con Manuela cuando se rompe? Hay 2 textos o dos grupos de textos que les quiero citar. El primero son estas autoras que estaban buscando el voto femenino en los años 30, 40 y 50 del siglo XX en América Latina, cómo toman a la figura de Manuela, cómo se la apropian y cómo le dan un perfil particular. Y por otro lado, quisiera mostrarles un par de cartas, aunque ya escuchamos su voz en el diario, en la cita que nos leyó María Elena, pero me parece interesante también que leamos o que escuchemos lo que dice a través de sus textos, ¿no? De sus cartas. Bien, bueno, la gran pregunta entonces es, ¿qué hacemos si hay 3 opciones, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto que se le presentan como la amante abnegada, que obedecía a las órdenes de Bolívar, la libertina, la mujer, la loca, como la llaman recurrentemente, de hecho ella empieza a llamarse loca a sí misma, de tanto que se lo decían, ¿no? Termina asumiendo la palabra como una marca de identidad, o la que es, sí, una guerrera, pero una guerrera por amor.
Olga Briceño es una escritora venezolana que tiene un gran capital social y cultural, creo que porque viaja a España y hace buena parte de su carrera allá, forma parte de una colección que se llama Nuestra Raza, en sus años que vive en España, publica una trilogía sobre la vida de Bolívar, es la única mujer en ese momento del catálogo de escritores de la editorial Nuestra Raza, es decir, es una mujer completamente fuera de orden, y es muy gracioso porque sus libros lo prologan otros escritores y nos cuentan lo bonita que es, qué linda esta mujer mestiza, cómo se hace una trenza, qué rico el café que prepara, pero ella tira su discurso político justo después de ser presentada como él. Y Olga Briceño, la vida de Manuela Sáenz, y escribe una novela llamada La Divina Loca, ¿no? En ese momento habla de la relación de Manuela con el amor, que es una de las primeras cosas que se dicen de ella, ¿no? Cómo se enamora, cómo toma su relación con Jaime Thorne. Como ya hace un ratito, Manuela es dada por su padre, ya que se escapa con Fausto del convento, es obligada por su padre a contraer matrimonio con Jaime Thorne. Aquí así narra la historia Olga Briceño, esta escritora venezolana. Cuando ya los preparativos de la boda estaban muy adelantados, alguien tuvo la originalidad de pensar que debía de participársele a Manuela a su propio casamiento. Don Simón Sáenz, el padre de Manuela, ¿no? Don Simón se presentó entonces en el convento e hizo llamar a su hija al salón de recepciones. Allí, estimulado por la sonrisa complaciente de la hermana priora, muy engolado y formal, como para el caso, anunció a Manuela: mi querida hija, vengo a traerte una nueva que llenará de alegría tu corazón. Te he buscado esposo y vas a unirte por los sagrados vínculos de matrimonio. ¡Ay, qué bueno, papacito!, gritó Manuela dando saltos de alegría, pensando que por fin iba a salir del convento. ¿Y quién es mi prometido? Don Jaime Thorne, súbdito de su majestad británica y ejemplar caballero. Don Jaime Thorne, ese viejo que parece un langostino. El mismo, dijo impensadamente don Simón, y luego, rehaciéndose, regañó en tono desabrido. Esa es una falta de respeto y de educación, hablar así de tu futuro esposo. ¿Mi futuro esposo? Pues para el gato, yo no me caso con ese viejo. Y sí se termina casando porque este personaje, tras conversarlo con Jonatas, que la seguía acompañando, la esclava de su familia, y conversarlo con quienes tenía en su entorno, dice, bueno, es la manera de salir del convento y de irme incluso de Quito. Existe la posibilidad de que fuera de Quito yo pueda hacer más cosas, ¿no? No es un documento histórico, es una novela. Pero Olga Briceño construye a una Manuela que utiliza estratégicamente el convento para salir de la casa de su padre y usa estratégicamente el matrimonio para alcanzar su participación en la guerra, que era lo que realmente le interesaba. Este personaje de Olga Briceño, por cierto, durante toda la etapa en el convento, está leyendo textos que tienen que ver con la fundación de la República, con el pensamiento liberal y con todas estas ideas que la van a llevar a participar en la guerra, ¿no? Bien, otra persona que la construye es nuestra amada María Jesús Alvarado Rivera, digamos, la primera mujer peruana que se llama a sí misma feminista y de la que seguramente escucharán hablar mucho en este 2021 porque se cumplen 50 años de su fallecimiento, ¿no? María Jesús, en exactamente la misma escena en la que aparece el padre y le dice que se tiene que casar porque como escapó con Fausto, ahora se dicen malas cosas de ella, contesta Manuela: pero ¿cómo no he de reírme, padre, de la hipocresía de la sociedad? Decís que si ese Perillán de hubiese casado conmigo, tendría honra y sería respetada en la sociedad, siendo la misma que era, pues con el matrimonio seguía y continuaría siendo la misma. Entonces, ¿por qué mi deshonra o mi honra puede quitármelo o dármelo a otra persona? ¿No veis en esto algo absurdo? Dice el padre: son las leyes sociales, hija. Lo único que podría resolver tu situación es un matrimonio. Contesta Manuela: ¿quién va a querer casarse conmigo si según la pudribunda sociedad estoy deshonrada? Contesta don Simón: no más, Manuela, con esas expresiones. No te afrentes tú misma. No hablo según la moral social que vos me imponéis, que respete, padre. ¿Quién querrá hacerme su esposa? Hay un candidato a tu mano, un candidato a mi mano. ¿Quién es, padre? El médico inglés, Mr. Jaime Thorne. Ese viejo me duplica la edad. Tendrías tu casa propia y vivirías en la abundancia, porque el médico tiene fortuna, y como es muy considerado en la sociedad, las mejores familias te recibirán en sus salones. Sería libre, ¿no? Dice Manuela, según María Jesús. Como ven, el sentido del humor de Olga, que lo llama langostino,
esto, no está en el texto de María Jesús, pero las dos mujeres toman la figura de Manuela para cuestionar la institución matrimonial. En el caso de Olga Briceño, Manuela sirve para decir, bueno, casi que es una advertencia a sus compañeras. Eventualmente salir de casa nos puede servir para perseguir el voto femenino y todas estas cosas por las que estamos peleando en este momento, ¿no? María Jesús Alvarado reniega de los prejuicios sociales y pone en tela de juicio el matrimonio, que es algo que, el matrimonio como institución, que es algo que va a hacer muchas veces en su prosa conceptual, ¿no? En sus ensayos, en otro tipo de textos, ¿no? Y sobre todo cuestiona la sociedad y toda esa mirada que tiene hacia las mujeres y la decisión de vivir su sexualidad y su corporalidad, ¿no? Que es una de las cosas que siempre va a cuestionar María Jesús también. Bien, fíjense cómo se dirigía la verdadera Manuela. Ya escuchamos cómo la representaban Olga y María Jesús, ¿no? Escuchemos esta carta que le escribe Manuela a su marido, ¿no? Escuchemos cómo cuenta la misma Manuela esta situación. Ya ella abandonó al marido, se unió a la causa de independencia, y James Thorne le escribe, le manda una carta en la que le dice, tienes que volver, ¿no? Tú eres una mujer de tu casa, y ella recibía muchísima porque estaba legalmente casada, ¿no? Doctor, no, hombre, por Dios, ¿por qué hacerme usted escribir faltando a mi resolución? Vamos, ¿qué adelanta usted sino hacerme pasar por el dolor de decir a usted 1000 veces no? Hagamos una cosa, en el cielo nos volvemos a casar, pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? Entonces diría yo que era usted muy descontento. En la patria celestial pasaremos una vida angélica y toda espiritual, pues como hombre usted es pesado. Los ingleses me deben el concepto de tiranos con las mujeres, aunque usted no lo fue conmigo, pero sí más celoso que un portugués. Eso no lo quiero yo. No tengo buen gusto, basta de chanzas. Formalmente y sin reírme, con toda la seriedad, verdad y pureza de una inglesa, digo que no me juntaré más con usted. Usted es anglicano y yo atea. Ese es el más fuerte impedimento religioso, pero el que estoy amando a otro y no a usted es el mayor y más fuerte. ¿No ve usted con qué formalidad pienso? Su invariable amiga, Manuela. Entonces la ponemos sufriendo, atormentada por el matrimonio en estas novelas que le intentan presentar como la mujer enamorada, y cuando le damos la voz a Manuela, cuando revisamos su voz, nos damos cuenta de que sencillamente ya no estaba atormentada ni pidiéndole permiso a nadie, sino sencillamente diciendo, bueno, no quiero volver y no voy a volver con un hombre con el que no quiero estar, ¿no? Eso puede sonarnos muy cotidiano, nuestra sensibilidad del siglo XXI, pero una mujer del siglo XIX no debía decir eso. Eso es un discurso impropio. Una mujer no puede elegir si vive o no con su marido, ni siquiera podía elegir del todo a su marido. ¿Mm? Bien, esta es una obra haitiana interesantísima. Émilie Lemaire, la autora, también es una autora, también es una activista de los derechos de las mujeres, con el asociado del separatismo, que era otro de los discursos que atravesaba la política haitiana, ¿no? Y fíjense que en su texto, que además es una biografía de Manuela Sáenz, pero se llama Bolívar, héroe y amante, ella construye a la Manuela enamorada, ¿no? Manuela le dice a Bolívar, su presencia está viva en mi corazón, usted me ha dicho al partir, tu belleza pertenece a todos los que me miran. Yo respondo, mi belleza adorna su ojal como una gran rosa roja. Ella es para usted solo, está en su mirada, sobre su frente, sobre sus labios. Ella la anima sin duda alguna, está usted la lleva como un sello. Es decir, se intenta recuperar la mirada de Manuela como la amante perfecta, aun cuando Émilie Lemaire es una de las activistas pro participación política de las mujeres en Haití, pero siempre la presenta como alguien subordinado, y sí siento que hay una estrategia de decir, las mujeres en política no vamos a destronar a los hombres, sino que tenemos como nuestro propio lugar, que es el de acompañante, ¿no? Sin embargo, no elige mejor mujer para decir eso que Manuela, que es una mujer con logros militares probados y demostrados, ¿no? Bien, vuelvo a María Jesús Alvarado, cuando cuenta esta historia. María Jesús intenta justificar la relación de Manuela con Bolívar a partir del amor, y nos dice que como ella no se casa después de la muerte de Bolívar, entonces eso indica que había sentido un dolor muy hondo, que estaba absolutamente desolada, y que eso justifica que haya vivido con él estando casada con otro, ¿no? Nos dice al final de esta cita, Manuela Sáenz no era una ambiciosa vulgar, ella amó al héroe de la libertad, al genio de la epopeya, de la independencia de la América Meridional, ¿no? Entonces digamos que también dentro de este panorama de voces feministas que recuperan a Manuela, eventualmente esto del amante incondicional sirve
como estrategia para justificar ciertas cosas, ¿no? En el caso de María Jesús Alvarado, más que en otros, para ella el matrimonio, el divorcio, ¿no? El matrimonio, la posible resolución del matrimonio, o disolución, perdón, del matrimonio, era algo que para María Jesús Alvarado era sumamente importante. Entonces, bueno, dentro de la novela, de algún modo, lo presenta, lo dialoga y se posiciona frente al matrimonio a partir de esto, ¿no? Bien. Esta es la carta que Manuela le manda a Bolívar, el contraste de la mujer muerta de amor de Belín Lemer y de María Jesús Alvarado con esta mujer que habla, ¿no? Dice Manuela, de su puño y letra: en correo pasado nada dijo usted sobre Cartagena, por no hablar a usted cosas desagradables. Ahora lo hago felicitándole, porque la cosa no fue como lo deseaban. Esto más ha hecho Santander, no creyendo lo demás bastante, es para que los fusilemos. Dios quiera que mueran todos esos malvados que se llaman Paula Padilla Páez, pues de este último siempre espero algo, ¿no? La carta de amor de me muero por ti, paséame como una flor en tu ojal y vamos a asesinar a los traidores. Creo que hay un contraste muy grande entre la correspondencia real de ellos y la que se fabula la literatura intentando justificar la participación de Manuela en estos espacios, ¿no? Por otro lado, deja muy claro cuando habla de fusilar, dice en su discurso, el pensamiento más humano, que mueran 10 para salvar millones. Hay que matar a los traidores para que la libertad se consolide. Es una lógica de guerra, ¿no? Ella tenía un discurso belicista en el sentido estricto del término, ¿no? Finalmente, ahí sí, se resulta un poquito amable. La carta es mucho más larga, esto es un fragmento, ¿no? Pero aquí sí se pone un poquito más amable. En el último párrafo de la carta dice: adiós, señor, hace 5 días que estoy en cama con fiebre, que creí de tabardillo, pero he cedido y solo tengo ya poca calentura, pero mucho dolor de garganta, y apenas puede escribir su Manuela, ¿no? También hay un gestito de amabilidad, pero esta mujer rebosante de devoción no aparece cuando es ella misma quien habla, ¿no? Bien, me gusta, cuando hablo de Manuela, terminar con una cita de un escritor venezolano llamado Ludovico Silva, escritor, filósofo. Este es un texto de los años 70 del siglo XX. Es decir, todos los países latinoamericanos habían otorgado ya el voto a la mujer, ya el movimiento feminista había tomado otros derroteros. Digamos que Manuela ya está en otro lugar dentro de la memoria colectiva. La censura de la que había sido víctima en los primeros años de la historia de la reconstrucción de la historia de Venezuela se había levantado, ya se hablaba públicamente de Manuela, ¿no? Y aparece este texto de Ludovico en el que nos da una pista muy clara, o para mí creo que es muy clara, del por qué se generó tanto escándalo en torno a esta figura, ¿no? Y el gran problema es que Manuela no se trata de que haya sido militar, haya usado pantalones, haya fumado, haya participado en la guerra, haya tenido un amante siendo una mujer casada, haya discrepado del pensamiento de su padre y de su esposo y haya tenido autonomía ideológica. El problema real es que nunca lo hizo de manera disimulada. O sea, siempre todas estas cosas que mencioné las hizo públicamente. Entonces, por supuesto, eso generaba muchísimo escándalo. Estamos hablando del siglo XIX, del momento en el que todo tenía que ser solapado, oculto, ¿no? Dice Ludovico: es una verdadera impropiedad y hasta una iniquidad histórica, normal dentro de nuestra nefasta afición subdesarrollada a esclarecer unos valores y oscurecer otros, asociar y explicar la figura de Manuela Sáenz tan solo en referencia a la figura de Simón Bolívar. Antes o después de Bolívar, con Bolívar o sin él, Manuela demostró ser lo que era, y nadie, me atrevo a agregar yo, supo esto mejor que el mismo Bolívar. Era pues Manuela una mujer casada que hablaba claro a su marido, y hablaba claro a toda esa sociedad que veía mal, no el hecho de que fuese adúltera, sino que no se lo ocultase a su marido. No era, por cierto, Manuela Sáenz una adúltera como las del Nuevo Testamento, a la que podían arrojársele piedras, puesto que a quien se lo hiciese, Manuela le respondería a balazos. Bien, muchas gracias. Bien, ahora comenzamos con la ronda de preguntas. Por aquí teníamos algunas ya. A ver, gracias, Carlos. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Una que es, ¿rescatamos y resignificamos a las rabonas de esa forma denigrante llamadas o vamos desterrando el término rabona? María Elena. Bueno, es
de verdad que es una pregunta muy pertinente y creo que tiene que ver con esta idea de no quedarnos con lo que nos han enseñado, nos han escrito o nos han dicho que tenemos que cómo llamar a estas mujeres, ¿no? Yo creo que definitivamente un buen paso sería pensar en de dónde sale este término, ¿no? Cómo se forja, y al mismo tiempo pensar en una alternativa, ¿no? Como les mencionaba, en otros países no las llaman con este término que realmente cuando lo pensamos es un término bastante despectivo, ¿no? Está vinculado con el rabo, con la cola, con esto que está atrás y a lo que no se le da toda la importancia que debería, ¿no? Entonces, hay mejor manera de llamarlas y creo que sí se debería descartar el término, ¿no? Y desde la academia también empezar a replantearnos y a cuestionar estos términos que se han utilizado de manera crítica muchas veces. Bien. Hay otra que nos dice, ¿en qué fuente primaria se corrobora la participación combativa y opinión en referencia a Manuela? Perdón, no te escuché, estaba... Fuentes, ¿en qué fuente primaria? Bueno, sí, ok. hay unas cartas que están en las memorias de Oleari, pero no sé si querías mencionar algo más. Yo quería, voy a compartir un segundo pantalla nuevamente, porque también para mostrar al final de mi exposición hablaba que dónde podíamos encontrar más de Manuela para conocerlo un poco más, ¿no? Yo he armado un poco esta charla basándome en estos textos, ¿no? Justamente el que mencioné de El general en su laberinto, de García Márquez. Hay una novela de Jaime Manrique, Nuestras vidas son los ríos, que cuenta también esa relación de Manuela con las esclavas, ¿no? Es más, algunos capítulos las esclavas son las que dan su voz en primera persona, ¿no? Ricardo Palma la menciona en sus tradiciones, pero también en unos textos previos de cuando trabajaba más desde el lado periodístico. Hay un libro que ha escrito Linda Lema sobre la biografía de Manuela Sáenz, que lo titula La heroína olvidada, ¿no? Y bueno, la parte histórica que ha sido la que me ha ayudado a reconstruir la primera parte de la vida de Manuela, la que tiene lugar antes de que llegue al Perú, la tomé de las investigaciones de Alexandra Sevilla. Ella es una investigadora ecuatoriana que ha trabajado sobre la vida, alrededor de la vida de Manuela, ¿no? Está también como fuente primaria las memorias de Bocingol, que tú también mencionaste, Mariana, que es un extracto de esta descripción que hace de ella, que además es muy llama la atención cómo, siendo el geógrafo, también su vista de la geografía la incluye a Manuela dentro de esta descripción, ¿no? Bueno, están también los diarios perdidos de Manuela Sáenz que han sido rescatados hace poco. Álvarez Sáez, el recopilador, no se tiene la certeza completa de la veracidad de estos documentos, pero sirven también como una muestra de bueno, hay trabajo que hacer ahí para corroborar qué tan veraces son, ¿no? Hay más fuentes primarias de viajeros, las noticias que salían también en los periódicos de la época. En los archivos se puede encontrar también información que ayudan a reconstruir la vida de Manuela y también de otras mujeres que lucharon por la independencia. Entonces, las fuentes primarias en realidad son fuentes que muchas veces han sido ignoradas y que más bien ofrecen la posibilidad de investigar y conocer otros aspectos que todavía no hemos tenido oportunidad de conocer, ¿no? La voz de Manuela en las cartas y en los diarios es súper importante porque de alguna manera desmitifican la memoria que se ha tratado de construir de Manuela alrededor de la ficción, ¿no? De lo literario. A mí me parece que es muy importante también el contraste. Ahorita les iba a hablar, y bueno, les voy a hablar de las 5 biógrafas o de las 5 mujeres que escriben novelas sobre ella durante la búsqueda del voto femenino, pero creo que lo que está señalando es importantísimo y es que hay que ir a la fuente a escuchar a Manuela, porque como vimos muchas veces contrasta lo que ella dice con su representación literaria, ¿no? Claro, y las fuentes primarias han sido revisadas para la época de manera profusa, pero las mujeres nunca, o sea, no se ha prestado atención al actuar de las mujeres, a la agencia que han tenido las mujeres, ¿no? Entonces son repositorios con muchas cosas que todavía no se han investigado, ¿no?
Eso es Sí. también valioso. Hay una serie de obras, ya va, un segundito, yo también les comparto pantalla, pero para hablarles de otro tipo de textos, ¿no? Bueno, hay una particularidad también, que es que en el segundo tercio del siglo XX, la historia como disciplina sufre una revisión importante en América Latina, ¿no? Y una de las cosas que ocurre es que se revisan las figuras históricas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el texto de Romazo González, que cité hace un ratito, que se llama Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, y también está La vida ardiente de Manuela Sáenz, de Alberto Miramón, los dos del 44. En el 53 se publica, bueno, esta novela ha sido motivo de moña, desgarre, pelea, ¿no? Hay toda una telenovela en torno a la publicación de esta novela. De von Hagen se ha dicho de todo, que sí, que no, que más o menos. Entonces, bueno, les recomiendo que la lean, pero con cierta distancia, o que cuando la vayan a leer se den un recorrido por todas las cosas que se dijeron de este texto, desde el 53 hasta ahorita. Conseguí un artículo que nuevamente hablaba de von Hagen en 2010, ¿no? Es la traducción de este libro, se llama Las cuatro estaciones de Manuela, ¿no? Simultáneamente en México y en Argentina en español. En el año 58 aparece este texto de Evaristo San Cristóbal, que es muy interesante de poner en diálogo con la novela de María Jesús Alvarado. Se llama Vida romántica de Simón Bolívar, Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. En el 59 aparece en refutación a las cuatro estaciones de Manuela, es decir, es la primera respuesta de la que tengo noticia al menos de la novela de von Hagen, que como les dije sigue causando escándalo, y en el 62 aparece La insepulta de Paita, y que es el texto que le dedica Neruda a Manuela, y una obra teatral de Luis Peraza, que se llama así mismo, Manuela Sáenz, ¿no? Es muy bonita, aparecen tres Manuelas en tres momentos distintos, ¿no? Y estas son las biógrafas que les digo que estas mujeres, Concha Peña, Olga Briceño, María Jesús Alvarado, Raquel Verde Soto, son activistas feministas, ¿no? Y Manuela es una figura sumamente útil para construir una genealogía de mujeres políticas. Por eso escriben literatura a partir de su figura, ¿no? Es una de las razones. Esta escritora panameña, Concha Peña, tiene un libro muy bien documentado. Concha Peña va muchísimo, aun cuando es una novela, va muchísimo a fuentes originales, revisa mucho. Ella es historiadora de formación. Entonces, es una novela, pero busca como muchísimos referentes históricos, ¿no? Se llama La Libertadora, el último amor de Bolívar. Esta novela, por alguna razón que no entiendo, se llama en francés Corazón de héroe, corazón de amante, pero en español le pusieron Bolívar, héroe y amante. Nunca entendí bien qué es la novela, pero en todo caso es una biografía de Manuela, no debería llamarse de ninguna de las dos maneras, ¿no? Es de Emmeline Lemer, que es esta autora haitiana. Las novelas de las que le hablé, la de Olga Briceño, Manuela Sáenz, La Divina Loca, y Amor y Gloria, de María Jesús Alvarado, y finalmente la biografía novelada de Raquel Verde Soto. Entonces, bueno, esas son otras fuentes no directas, no primarias, pero sí creo que es interesante también que nos paseemos por todas las caras que tuvo Manuela a lo largo de su historia, ¿no?